El único problema es el procedimiento de traspaso, porque como pesan como 3 megas, bueno, 3 de los grandes, entonces hay que hacerlo en un pendrive, y entonces seguramente lo que hay que hacer, voy a tener que hacer unos 3 o 4 pendrives, entonces así se los distribuye, puede ser chido. Pero esto, la verdad que no pesa, esto pesa 3, pero se reduce como 1, y eso es lo que les pongo en pendrive. Ya. La pantalla tengo que hacer chica porque si no, no es disponible la letra. ¿Ya? Y el sonido queda bien grabado siempre. Ya. Algunos puntos. A menos que tengamos una solemne, ¿se llama? Ya, a menos que tengamos una solemne el 22, tenemos una prueba de lectura el 22. Mira, no tengo el 23. Sí. ¿Por qué digo? Porque no tengo todavía el calendario de la solemne. Entonces, si hay solemne, tenemos solemne el 22. Pero si no hay solemne, tenemos prueba de lectura. La lectura ya se la subí. ¿Alguien se ha metido a la página? No. Ya, la página te escribí todo lo que hay adentro. Así que hace 15 minutos. ¿Vas a subir a la internet, profe, o una virtual? A la virtual, sí. Ya, entonces hay un lote de material que ya no está, porque eso es del pasado y de otro profesor. Eso se puede combinar, ¿ya? Lo voy a hacer con Lando mucho más microeconómico. Yo doy un enfoque mucho más macroeconómico. Entonces solamente debería haber una cosa, ni siquiera el programa, una cosa que es la lectura que tienen que hacer. La lectura es un artículo de José de Gregorio. El que era presidente del Banco Central. La lectura esta se puede hacer en diferentes niveles, porque él lo que hace un relato de los aspectos que él opina son positivos, de por qué Chile está bien situado para crecer. Entonces, es un relato de diferentes puntos donde él también pone cosas técnicas. Pero yo no voy a preguntar las cosas técnicas, porque él, de Gregorio, es también un experto en teoría del crecimiento. Entonces, a pesar de que es un artículo no muy técnico, tiene algunas cosas técnicas, pero eso no es necesario. ¿Ya? Simplemente él dice que Chile tiene buena infraestructura, que Chile tiene bajo nivel de corrupción. Él hace un listado, pero él lo ordena de por qué le da importancia. Entonces, ese es el aspecto. ¿Ya? Cuando él se mete a aspectos técnicos, por ejemplo, incluso él se va a meter en una función de producción. No importa, nosotros todavía no nos hemos metido en función de producción, que es algo relativamente simple, pero no entra. Entra el relato de lo que él está haciendo. ¿El título en sí del artículo? ¿Cómo? Es un artículo. Es un artículo. ¿Cómo se llama? Es el único que va a estar, tiene nombre José de Gregorio y el único que va a estar en la página web. ¿Ya? Es un artículo del Centro de Estudios Populares. Sé todo menos el nombre, pero no importa, va a estar en la página web. Es del CEP. ¿Ya? Entonces, las preguntas sobre el artículo son como de relato. Digan qué dice él que es bueno de esto, o qué dice él que es malo de esto, o relaten el artículo, cosas así. No me voy a ir a ninguna pregunta técnica. ¿Ya? Eso para que tengan claro. Por lo tanto, en lo técnico, los que lo dominen lo leen, los que no lo dominen lo guían y se lo saltan. Cada vez que aparece una cosa, opción de producción, como teoría de crecimiento, donde aparece algún tipo de ecuación aunque sea pequeña. ¿Qué hora es para ajustar mi reloj? 17:24.
Entonces, prueba el 22 de junio. Julia, si es que no es sueldo. Sí. A menos, Ah, ya salió. sí, a menos que ¿Y cuándo va a mandar eso? el calendario se lo mandé a pedir a la Verónica y se lo Verónica está con licencia todavía. Sí, sí. bueno, voy a ver qué tiene el calendario, ya, pero yo creo que el calendario está hecho, no he logrado ni agarrarlo. El lunes. Tenemos clase. Es necesario. ¿Qué pueden entrar a la biblioteca virtual? Ay, esta es una oportunidad. Las unidades esencialmente para nosotros van a ser estas 4. ¿Ya? Vamos a estar mirando todo lo que es crisis, como lo que vimos por ejemplo en la clase pasada, y país o empresa. Entonces eso es parte de nuestro enfoque. Ojalá que algún día dejemos de vivir en crisis, pero como que todavía tenemos en la memoria tanto el que nos llega una crisis que es parte de lo que analizamos. Luego vamos a ver mucho de crecimiento. El crecimiento en el sentido por qué Chile ha crecido tanto y por qué Chile antes creció tan poco. ¿Ya? Para entendernos. ¿Ya? Vamos a ver todos los factores de la economía que afecten a la empresa. Todas las cosas del entorno económico, de la economía que afectan a la empresa. Y vamos a tratar de situarnos siempre en un entorno, no las cosas que necesariamente afectan, las cosas del entorno que no necesariamente afectan a la empresa. Por ejemplo, acá vamos a fijarnos en la introducción de ingresos. En torno a esos factores vamos a estar dando vueltas, ¿ya? Pero no necesariamente vamos a tenerlos en un orden prefijo. ¿Ya? Son los cuatro como pilares del curso, pero se nos van a empezar a mezclar. Ahora, por ejemplo, ¿por qué distribución de ingresos? Primero, por toda esta cosa de empresa y empresa social. Y segundo, porque ahora está muy en boga. Porque está, por ejemplo, todo el discurso de Vige el fin de semana diciendo cuidado que se puede tirar todo a la basura. Entonces vamos a meternos hasta qué punto sí se tira a la basura, hasta qué punto no. O cuánto se tira a la basura. Ya, pero entonces vamos a estar revoloteando en torno a estos 4 temas. En el programa van a aparecer ordenados, uno tras otro. Pero nosotros vamos a estarnos mezclando siempre. Porque siempre vamos a estar dando ejemplos. Entonces yo para dar un ejemplo de una crisis, quizás voy a tener que meterme en tasa de interés, y eso de tasa de interés y cómo la economía afecta a la empresa. Y así, entonces no me va a ser posible separarlo en un orden sección 1, sección 2, sección 3, sección 4. Yo siempre voy a estar en eso. Ok. Vamos a tratar de dejar inflación cubierta en esta clase. Ese es como el objetivo. ¿Ya? En la clase anterior no alcanzamos a empezar inflación y llegamos hasta... Ok.
Entonces vamos a tratar de dejarla lista y con ejemplos. No. La inflación la vamos a revisar desde esas 4 perspectivas más la quinta. La quinta es mucho menos importante. Entonces, dinero y inflación, los efectos del tipo de cambio en la inflación, la demanda y la inflación, los costos y la inflación y cosas extra, que típicamente se pone el problema de la indexación, que en Chile es la UF. Y ahora voy a tener que mirar, lo que pasa es que la última clase no noté hasta dónde llegué, así que voy a tener que mirar un cuaderno para asegurarme de no repetirme. Entonces, esta ya la vimos y esta ya la vimos. ¿Ya? Esta es la que pusimos P igual esto y esta es la que pusimos. Hagamos un repaso. Bueno, ya. ¿Quién no estaba? Disculpen los que estaban, lo voy a pasar rápidamente. Y la forma en que la inflación menos afecta a las economías sanas, menos afecta a las economías sanas, es a través del dinero. O sea, esa cosa que el dinero implica inflación, que habitualmente la ponen una pi, eso es como falso, nunca es falso, pero como falso. ¿Ya? Es cierto para las economías no sanas, como Argentina, o como Venezuela, o como países así. Pero no es cierto para Francia, o para Chile, o para Estados Unidos. La fórmula más utilizada para ver inflación y dinero es esta de acá. Esa es la fórmula más utilizada para ver inflación y dinero, que dice que la cantidad de dinero circulando por el número de veces que circula en, por ejemplo, un año. Porque ustedes pueden guardar el dinero en el colchón o lo pueden hacer circular. Entonces el dinero en general tiene una cierta cantidad de veces que circula de mano en mano. Entonces hay un promedio, uno circula mucho, circula un poco, pero en general tenemos una idea de la velocidad en que circula un billete, el número de veces que circula a través de un año. Si uno pesca un billete y lo deja en un colchón todo el año, ese billete circuló una sola vez. Pero si uno pesca, compra, el que lo recibe va y paga, el que lo recibe va y compra, ese billete está circulando. Entonces necesitamos que el dinero
por el número ese que circula, compre todo lo que se produce. Porque todo lo que producimos lo compramos con dinero. El trueque se usa muy poquito. Entonces por eso necesitamos que el dinero, por todas las veces que circula, compre todo lo que se produce. Y este I hace referencia a la producción y este P hace referencia a sus precios. Podríamos pensar como un gran vector de precios por un gran vector de productos. Un gran vector de precios por un gran vector de productos. O un precio promedio y una especie de producto promedio, como quieran. Pero esto en el fondo es alguna idea de todo lo que producimos por alguna idea de cuánto se valora. Entonces, todo lo que se produce valorado tiene que ser comprado con dinero. Y luego esta fórmula entonces se hace más o menos simple. Si nosotros aumentamos la cantidad de dinero, por ejemplo, en 10%, y la velocidad de circulación está constante, y supongamos que el ingreso aumenta, este año en Chile se supone que esto aumentará un 4%, entonces estos precios estarían destinados, de acuerdo a esta fórmula, a aumentar en un 6%. Es un poco lo que dice esta fórmula. Pero para el Chile actual, si ustedes quisieran medir inflación con eso, no van a llegar a ningún lado. Ninguno. De hecho, en los últimos años el Banco Central de Chile ha aumentado mucho la cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque como la actual es una crisis financiera, la que hay en el mundo, las empresas de todas formas tienen temor a depender mucho de los bancos. ¿Ya? Qué sé yo, a pesar que Chile está sano, pero nuestro banco principal es el Santander. Y durante periodos largos no sabemos si Santander iba realmente a caer en España o lo iban a mantener. Y si caía, si el gobierno español lo iba a rescatar o lo iba a dejar caer. Entonces ninguna empresa puede, ahora un poco más, pero hace un año atrás ninguna empresa puede estar segura que su principal proveedor de préstamos, que era el Santander, le iba necesariamente a renovar sus préstamos. Y ante eso, uno adquiere el activo más líquido, que es dinero. Entonces en todo el mundo ha aumentado mucho la cantidad de dinero, pero no ha pasado nada con los precios. Entonces esta fórmula no sirve para entender Chile, ni para ningún país sano. Pero en la época de la Unidad Popular, ahí esta fórmula sería como automática. La cantidad de veces que aumentaron los precios fue muy proporcional a la cantidad de veces que aumentó el dinero. Y junto con un aumento en la velocidad de circulación. En la Unidad Popular aumentó esto entre 1970 y 1973, aumentó por 5 o por 4. Y la velocidad de circulación aumentó por 2. Entonces el M aumentó muchas veces y la velocidad de circulación también. ¿Por qué la velocidad de circulación? Porque cuando había inflación, la gente no quiere conservar dinero, no quiere gastar rápido. ¿Quién conserva dinero si en el mes hay 10% de inflación? Nadie. Uno va y va al supermercado el primer día del mes y lo hace circular. Todos los que reciben dinero lo hacen circular. Pero, primera lección de esto
es que para Chile a nadie le interesa mucho lo que se está emitiendo de dinero. ¿Ya? Porque nos supone una variable muy importante y muy relevante, porque la economía está súper sana y porque el gobierno no tiene por qué emitir dinero obligado. Si el gobierno emite dinero en Chile, si el gobierno emite, si el Banco Central emite, si el Banco Central emite dinero, es porque cree que es necesario. No porque esté obligado. Por ejemplo, por alguna razón que no entiendo bien, el año 2012 y 2013 se proyecta un déficit en Chile. O sea, el gasto va a ser mayor que todos los ingresos tributarios y de todas sus formas. ¿Por qué digo que no se entiende bien esto? Porque hasta el último año de Bachelet, que hubo recesión, siempre el gasto era muy inferior a los tributos. O sea, solo el último año de Bachelet empieza la cosa a verse un poquito más extraña, un poquito. Entonces es muy raro que después de ya 4 años seguidos de crecimiento tengamos esta situación. Ahora, sí, lo único que he escuchado es que han bajado muy fuerte los impuestos del cobre y también las utilidades de Codelco. Las dos cosas. Para nosotros, para Chile, los impuestos de las grandes empresas de cobre son muy importantes y las utilidades de Codelco también. Entonces, al parecer, estas bajas han sido más de lo proyectado. Y eso está dando un déficit chiquitito, de 1%. No déficit estructural, sino déficit puro. O sea, que el gobierno no logra cubrir, porque el estructural es como una visión de largo plazo. Aparentemente el gobierno del 2012 o el 2013 no va a lograr cubrir todos sus gastos. Digo aparentemente porque esta cifra siempre se tiene una cierta oscuridad, porque a nadie le gusta aceptar que tiene déficit. Bueno, ¿qué hace el gobierno de Chile ahora que su gasto es mayor que todo lo que recauda? Bueno, no es que le pida al Banco Central que emita billetes, se endeuda. No tiene ninguna razón para emitir billetes, se endeuda. Va a la bolsa y vende documentos. El gobierno adquiere deuda y con eso paga sus compromisos. ¿Ya? Entonces el gobierno chileno no tiene ninguna razón para emitir dinero a menos que crea que es necesario emitir dinero. Lo opuesto el gobierno argentino. ¿Ya? En Argentina, por ejemplo, este déficit G mayor que T, no sabemos cuánto es, porque ellos no entregan cifras valederas, pero suponemos que es como el 5%. 5% aquí es del PIB. 1% aquí, 1% del PIB chileno. Entonces en Argentina el gasto es mucho mayor que los tributos y todas las recaudaciones en como un 5%. Pero nadie le presta al gobierno argentino. Entonces todo esto se transforma en emisión. Porque si no me prestan, no me queda más que emitir dinero. Pero ahí ya tenemos una economía que está con una patita al menos enferma. Y en Argentina esta fórmula sí tiene aspectos de cierto. Y la inflación argentina se supone que está en torno al 30%.
¿Por qué digo que se supone? Porque ellos falsean su cifra de inflación. Ya, los Kirchner iniciaron esa modalidad, entonces ellos dicen que es 9,9999 para que esté con un solo decimal. Pero todas las estimaciones y todos los ajustes de sueldo son al 30%. ¿Ya? Entonces, la gente cuando le dan el 25% no queda muy conforme. Pero puede ser que este año esté en aumento, no sabemos bien. Hay organizaciones privadas que tienen que hacer mediciones de inflación, que no es tan difícil. Una medición gruesa de inflación no cuesta mucho. Entonces, en Argentina, esta fórmula sí es cierta. En Chile en los B también es cierta. En el Chile actual no van a apuntarle para nada a la inflación si miran esa fórmula. Porque cuando el gobierno pone o saca es porque se acerca Navidad y todo el mundo quiere dinero. O porque se acerca el pago del IVA y todo el mundo quiere dinero. O porque hay incertidumbre y todo el mundo quiere dinero. Y cuando saca es porque ya no es pago de IVA, porque ya no es Navidad, porque ya no es pago de sueldo, o porque todo el mundo está contento con la economía y no tiene incertidumbre. Entonces las entradas y sacadas de dinero en Chile no son inflacionarias, son de acuerdo a lo que la gente está pidiendo. Entonces, primera lección para Chile, esto en estado actual no les va a enseñar mucho. La segunda es no quiero ver hasta dónde. Está muy bien. La segunda es una que hace referencia a los precios internacionales y al tipo de cambio. Entonces, esto de acá es el tipo de cambio. Qué sé yo, 520 pesos por $1. Esto de acá son los precios internacionales. Y eso de acá son los precios en Chile. Entonces, esto lo que dice es, si esto aumenta 10% y esto aumenta 2%, esto aumenta, de acuerdo a esto, 12%. Si ustedes se fijan, la fórmula del dinero, hace mucho que no se escucha ni en la tele, ni en la prensa, ni en ningún lado que les dice que se está emitiendo mucho, así que puede llevar inflación. Pero esto es mucho más común, que nos hablen que el tipo de cambio sube y que hay presión inflacionaria o cosas de ese estilo. O sea, esto es mucho más común. Esta fórmula de acá es muy parcialmente válida. O sea, no es que sea parcialmente válida, no es que sea solo un poco, es menos que un poco. ¿Ya? Muy parcialmente válida. ¿En qué sentido? Sabemos que cada vez que sube el tipo de cambio, la ENAP sube, por ejemplo, los combustibles. Y los combustibles son parte del IPC. Eso siempre es así. Sabemos cuando sube el tipo de cambio, las empresas de computación y las empresas aéreas
bueno, que es la empresa aérea, la empresa aérea ya nos suben los pasajes o nos suben los computadores. Entonces, hay algunas cosas que definitivamente nos llegan, y por eso que parcialmente es válido. Pero por otro lado, estaba a 475 hace poquito tiempo, se ha subido casi un 10%, y no vemos un 10% de inflación ni nada parecido. Lo único que hemos visto es una inflación un poquito más alta, un punto 6, que es más alto que antes nomás. Pero, claro, o sea, un 1%, o sea, no es, tiene 0,6. O sea, un poquito más de 0,5%. Entonces, hemos visto, ¿ha tenido algún efecto? Sí, por algo salió una inflación un poquito más alta. Pero no, nada cercano al 10% ni nada parecido. Entonces, esta fórmula tiene un efecto, pero este efecto, más o menos los estudios para diferentes países del mundo hablan que si en promedio el tipo de cambio subiera 10% en promedio en el año, si el tipo de cambio promedio de un año es 10% más que el del otro, si el tipo de cambio promedio de un año es 10% más que el del otro, los precios podrían subir 2%. Eso es más o menos el tipo de regla que se maneja. Hay muchas razones por las cuales esta regla se maneja de la parcialidad de esta regla. Bueno, una es que hay muchas cosas no importadas. Los arriendos, las peluquerías, los restaurantes. Entonces hay muchas cosas que no son importadas. Y lo otro son otro tipo de factores del estilo de lo siguiente. Por ejemplo, la participación de mercado. Nissan tendrá el 20% del mercado. Y se demoró años en tener ese 20% de mercado. Y tiene una red de concesionarios a través de todo Chile para 20%. Y red de garajes autorizados, y red de repuestos, que está un poco dirigida a esa cosa. Entonces llegar al 20% le costó una fortuna en propaganda, en todas esas cosas. Y además, toda una infraestructura para mantener un 20% de mercado. Entonces ellos no están dispuestos a subir o bajar el precio solo de acuerdo a lo que está pasando con el dólar, porque eso les puede implicar perder lo que tantos años les demoró lograr. Por lo tanto, los de automóviles muy específicamente se rehusan mucho a cambiar los precios, no van cambiando con el tipo de cambio. Deberíamos esperar que los autos hubiesen bajado antes cuando bajaba el tipo de cambio y que ahora hubiesen subido. No pasa ni uno ni otro. Fíjense que si uno ve los precios, como que hay ofertas para unas cosas y unos que bajan, es un enredo. ¿Y por qué? Por ejemplo, porque nadie quiere perder la participación de mercado. Hay otros argumentos que se dan, por ejemplo, es que no se cambian precios, sino hasta saber que el alza o el baja en el tipo de cambio es definitiva. O sea, no se empiezan a alterar los precios
por cosas que pueden durar 30 días o 90 días. Ya tenemos que pensar que un alza o baja definitiva en el tipo de cambio para que empecemos a alterar los precios. Y así hay razones que nos llevan a que esta fórmula la tomen en cuenta, pero parcialmente. Ahora, en una economía enfermita, no. Ahí, en una economía enfermita, la economía casi siempre los precios y el tipo de cambio van en paralelo. Tienen mucho que ver ahí. Porque todo el mundo está mirando, todo el mundo dice, esta cosa está mala, vamos mal, oye, subió el tipo de cambio 50 pesos, yo subo mis cosas también. Está todo el mundo como mirando el tipo de cambio en vez de estar mirando el activo en pesos chilenos. Entonces cuando una economía está mala, la gente como que concentra sus ojos, ¿ya?, en el tipo de cambio. ¿Ya? Ahí nomás. ¿Ya? Entonces ahí, si eso sube 10%, yo subo 10%. Trato de mantenerme agarrado a eso. También, de alguna forma, sí. Exactamente. Y el paralelo te está reflejando mucho más lo que está pasando con la inflación que la cifra oficial. Entonces, inflación con esto, sí, se pueden arriesgar a dar un poquito de decir, tienen que toser un poco y decir, hay presiones inflacionarias. Entonces eso indica cualquier cosa, pero... Ya. La tercera es la inflación de demanda, y esa es la más relevante de todas. El Banco Central siempre está alerta, siempre está pensando, esto es lo que todos los bancos centrales del mundo están mirando, esto es lo que más les preocupa a los bancos centrales en la actualidad. Hace 40 años, yo creo que se habrían ido por la del dinero o por la del tipo de cambio, pero en la actualidad la inflación de demanda es la que manda. ¿Ya? Esta es la que causa el pánico o la relajación. Y en la inflación de demanda, en un lado ponemos la producción, y en otro lado ponemos la demanda. Y esta producción lo asimilamos algo así como al máximo producible así en forma, no sé qué palabra usar, pero usa la palabra en forma adecuada o en forma sana. Lo opuesto de eso sería un recalentamiento. La producción, lo que podemos producir el máximo, producir en forma sana, lo opuesto sería un recalentamiento. Porque la cantidad de máquinas, personas, tecnología, la cantidad de máquinas, personas y tecnología nos permite una cierta producción. Y eso lo llamamos algo así como ingreso de pleno empleo. O ingreso potencial. Y esta producción máxima que podemos tener se compara con la demanda. Cada vez que la demanda es mayor que esta
esta, que le voy a poner una P por potencial o por pleno empleo, cada vez que la demanda es mayor que este ingreso potencial pleno empleo, entonces hay presiones inflacionarias. Entonces cada vez que esta demanda sobrepasa el pleno empleo, hay presión inflacionaria. Ahora, cuando esto ocurre, siempre hay dos reacciones. Hay dos reacciones de las empresas. Por un lado, aumentan producción. Y por otro lado, aumentan precios. Siempre va a ser así. Algunas empresas, cuando hay mucha demanda, entonces, algunas empresas, si hay mucha demanda, entonces aumentan precios. Pero otras empresas, si hay mucha demanda, aumentan su producción. Y es así nomás. Hay empresas que se van por un lado y por supuesto que otras hacen un mix. Eso significa, ahora, un punto importante: si no hay presión de demanda, empresas y país se ¿cómo se dice cuando uno deja de crecer? Se estanca. Es un punto sumamente relevante. Si yo soy una constructora y tengo el edificio construido y no vendo, o vendo súper lento, no voy a hacer otro edificio. ¿Ya? Si en el restaurante nunca se me llena del todo, ¿para qué voy a tratar de contratar otro chef y ver cómo atiendo más gente y cosas así? Entonces, si no hay presión de demanda, las empresas y países se estancan. Por lo tanto, siempre es sano presión de demanda. Pero el problema es que esto produce también inflación. Hay empresas que suben los precios, producen inflación. Hay otras que reaccionan produciendo más, producen crecimiento. Y ahí está un juego que es muy difícil de jugar. Maestro, ¿yo creo que se llama? ¿Cómo se llama en la Guerra de Galaxias? El maestro más... Maestra Yoga al 2012. ¿Maestro cuánto? Yoda. Maestro Yoga al 2012. Piñera y Larraín. Más Vergara.
Pero en 2013 se nos vinieron al suelo estos maestros. Pero hicieron excelente tocayo en 2011, o sea, en 2010, en 2011 y en 2012. La economía creció al 6%, y los precios crecían al 2% y máximo al 3%. Entonces, eso es combinación genial. Pero o sea, este año ya la cosa está más dura. Ya, si este año logran un 5% y un 3%, entonces ya sería todo un loco. Los maestros ahí no se ponen para locos. Sí, no, vieron para 3 años, pero lo hicieron genial por esos 3 años. ¿Ya? En cuanto a este manejo, supieron colocar como la dosis casi milimétrica de demanda sin que se fuera para precio. Este último año yo creo que se confiaron. Entonces se confiaron que todo iba tan bien que no interpretaron suficientemente bien las señales un poco negativas de China y de Alemania y de Europa, y se les está cayendo la cantidad de demanda. Entonces este año lo que estamos observando es que el crecimiento puede estar en el 5 o incluso en el 4. Y la inflación entonces va a estar también probablemente bajita. A menos que la inflación se podría también ver afectado por esto. Esto podría tener algún escape en la medida que el precio del cobre siga bajando. Vamos a irlo viendo, pero hay una relación entre nuestro tipo de cambio y nuestro cobre. Pero eran maestros Yoda hasta el 2012 casi a nivel mundial, lo hacían genialmente bien. Y ahora, por supuesto que en toda esta cosa de demanda, es un juego muy sutil, porque si las empresas, supongamos que las empresas ven 20% de aumento de precio, entonces ya no creen que la empresa no dice que está vendiendo sus departamentos porque hay demanda, está vendiendo sus departamentos porque sus precios están muy baratos, ¿no? Entonces, en todas estas presiones de demanda, es un juego muy sutil, hay que subir los precios 1, 2, 3, y acá ya el 4% empieza a ser sutil. ¿Ya? Esto tiene que subir los precios. Y la economía tiene que crecer 3, 4, 5, 6 o 7% hasta otro lado. Pero si los precios suben al 20%, entonces eso ya no es una demanda, que sirva. Es simplemente que tenemos inflación, ¿no? Y ahí estamos viviendo con inflación, y hay economías que crecen con inflación. Chile por muchos años creció con inflación. Pero ahí ya no es este jueguito de maestro Yoda. Jueguito de vamos inflando, no cualquier cosa. Ya. Esta inflación de demanda es lo que más buscamos. Es lo que hace reaccionar al Banco Central. Es lo que lo saque las casillas. Por ejemplo, el Banco Central probablemente va a bajar la tasa de interés, la tiene el 5% por año anual. Tasa del Banco Central. La tasa de interés está en el 5% anual, y lo probable es que la baje, que siga al 4%. ¿Por qué? Porque siente que la economía está creciendo poco. Entonces ya en varias reuniones, esto que se reúnen cada 2 semanas. Entonces se reúnen y se graban. Entonces ya todo lo que van a decir lo saben, porque no pueden decir nada porque está todo grabado. Entonces siempre nos empiezan a decir, bueno, parece que la economía está un poco lenta. Ah, ya, dice el otro. Pareciera ser entonces que sería quizás bueno subir la tasa. Ah, ya, dice, porque son 5. No, pero todavía no, dice uno.
yo no voy a pensar, dice el otro. Entonces, todo un show, entonces uno dice, estos gallos están pensando que van a bajar la tasa. Entonces, para que de alguna forma eso, cuando la cosa está más o menos ordenada, así van haciendo. Entonces han hecho el show de que van a bajar la tasa, pero fíjense que van a bajar la tasa, aunque esta fórmula les dice lo opuesto. Eso es lo que les quería mencionar. Fíjense que esta fórmula dice que esto ha subido 10%. El tipo de cambio ha subido muy fuerte. Pero a pesar de que esto podría implicar presión inflacionaria, no le tienen mucho respeto a esta fórmula, al menos en este momento. Y se van a preocupar más bien de la inflación de demanda. Y la demanda en Chile en este momento está bajita. ¿Ya? Esa está más baja que lo que le gustaría a los tres maestros. Estos tres maestros son todos de Harvard. Esto de Harvard, esto de Harvard y esto de Harvard. Profe, ¿no la tasa de interés también está relacionada con la inversión extranjera? Que también bajó por eso, una baja de la inversión. ¿No también caería en parte? Un poco el crecimiento No sé, está bien. Chile es uno de los mayores receptores de inversión extranjera del mundo. En términos, nos llegan, por ejemplo, típicamente 3 o 4 mil dólares por año de inversión extranjera. Y eso es súper alto. Hay como 4 países en el mundo que reciben más, ¿no? No sé en qué está ahora este año la inversión extranjera. ¿Ya? Pero no tengo muy claro que sea la inversión lo que más está ocurriendo, ¿no? No, que se preguntaba porque por el hecho que como los inversionistas extranjeros se fijan en la tasa de interés del nivel del mercado, pensaba que también provocaba una disminución en el... Es que el inversionista, mira, el inversionista que nos gusta es el inversionista directo. El que al menos va a comprar las acciones de líder y se va a hacer cargo líder. O el que va a hacer andar un nuevo yacimiento minero, cualquier cosa. El inversionista financiero, no digo que no nos guste, está bien, pero no produce un efecto tan directo sobre la inversión. El inversionista financiero trae fondos acá que están disponibles para la gente que quiera hacer inversión. Y esta es la que sí, en Chile, como Chile tiene mucha inversión extranjera, la inversión directa sí tiene un efecto efectivamente en el crecimiento. Pero no tengo a mi oído de que haya tenido un cambio muy fuerte esa. Ya, entonces, esta inflación sí, cada vez que escuchen que la demanda está muy grande, que aquí cae mucha laraca de eso, les van a subir los intereses. ¿Ya? Y cada vez que escuchen lo opuesto, que en verdad se escucha pocas veces, pero ahora se está escuchando, entonces les van a bajar las tasas de interés. ¿Ya? Eso, porque este es el ruido que el Banco Central sí se fija mucho. Avísenme cuando sea la hora ideal para el break, antes que todos lleguen o después que todos se han ido del plan de café. Son las 8:12, ¿eso antes que todo o después que todo? ¿8:30 entonces? O sea, yo creo que mejor ir un poquito antes o después. Entonces la hora oficial son 8:30, yo creo que mejor hagamos la hora, porque si no no van a...